Y he titulado este mensaje Fortalecidos por medio de la oración. Y quiero que vayamos a leer Habacuc 3, versículo 2. Este pequeño libro, pero sustancioso. Y dice la palabra del Señor así: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Tiene su rostro y vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en esta hermosa mañana. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu gracia y tu favor, que siempre nos acompaña y está con nosotros. Hoy, Padre, que venimos delante de tu presencia a exponer tu palabra, te ruego, Dios, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida y a nuestros corazones. Hoy te pido, Señor, que tú prepares nuestra alma y nuestro corazón para que sea una buena tierra donde tu palabra caiga y pueda dar frutos, Señor. Te ruego, Dios, que tú nos ayudes, que tú nos confrontes, pero que también nos consueles, nos alientes, para que hoy podamos salir fortalecidos en ti, Señor. Para que seas tú llevándote toda angustia, toda ansiedad, toda preocupación de nuestra alma y nuestra vida, para que nosotros podamos salir tranquilos, en paz, fortalecidos en medio de la angustia. Te pedimos, Dios, que seas tú hablándonos, Dios, por medio de tu palabra, y que seas tú guardándonos del error. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Bien, amados, puede tomar asiento. En medio, como les decía, no podemos ser ajenos a lo que acontece en nuestra nación. En medio de una tensa calma, en medio de angustias, en medio de sonidos de guerra, de adversidad, la iglesia del Señor está llamada a permanecer firme y fiel a los pasos del Señor. Y estamos llamados a ser proclamadores de paz y no de angustia, proclamadores de paz y de buenas nuevas, aún en medio de la adversidad. Y es por medio de la oración, de la intimidad, de la cercanía, de ese tiempo con el Señor donde tú y yo vamos a poder ser fortalecidos. Por medio del conocimiento de la palabra de Dios, en intimidad con Él, es que tú y yo vamos a encontrar fortaleza. Y quisiera contarte la historia de George Mueller, una de las historias de este hombre que tenía un orfanato. Y se cuenta que en el siglo XIX, él, siendo dedicado por completo a la vida de cuidado y protección a otros y por medio de las misiones, se cuenta la historia de este hombre que una vez en el orfanato no tenían que comer, porque él se había decidido que no iba a pedirle a nadie, sino que él sabía que si el Señor le había puesto esta obra en sus manos, Dios iba a sustentarle. Y él se había propuesto no pedirle a gobierno, no pedirle a nadie, sino que todo lo que venía provenía del sustento de Dios, que movía a otras personas para darle al orfanato. Y en una de esas ocasiones él sienta a los niños en la mesa y les dice que se sentaran para dar gracias a Dios por el alimento, el cual todavía no había llegado. Y él dice, bueno, vamos a sentarnos en la mesa, niños, inclinen su rostro y vamos a dar gracias a Dios por el alimento, porque Dios es siempre el que nos sustenta. Y cuenta la historia que él inclina su rostro, ora, y en el momento que terminan de orar, suena la puerta del orfanato. Y cuando abren la puerta es el panadero de la ciudad, del pueblo, que le dice, George, el Señor me movió a hacer panes de más, panes extra, y el espíritu se me quebrantó a que yo tenía que traerlo para ustedes. Y les entrega y les da el pan para que ellos comieran en ese instante. Pero no tarda en llegar a la mesa cuando vuelve a sonar la puerta. Y George abre la puerta y es el lechero de la ciudad. Le dice, George, el carro se me dañó aquí en el frente y estoy cargado de leche. Vengo saliendo del lugar de cargar.
y quiero donarlo a ustedes porque probablemente en el tiempo que yo tarde aquí la leche puede dañarse. Acuérdense, del siglo XIX, estamos hablando hace unos años atrás donde no había refrigeración. Y él le dice, yo quiero donar todo el camión para que ustedes puedan tener sustento. De esta manera, Müller nunca le pidió a los hombres, sino que confió en la providencia divina de Dios que lo sustentó en todo tiempo. Y amados, aún en medio de situaciones adversas, aun cuando todo pareciera que está fuera de control, nuestras circunstancias pueden parecer imposibles, la oración nos conecta con el Dios que nos provee, que nos fortalece, pero que también nos transforma. Por eso la oración no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos enseña a depender plenamente de Dios en medio de cualquier crisis. No hay manera en que tú y yo podamos vivir en paz y en tranquilidad en medio de una crisis, una adversidad, si no es en dependencia del Dios que todo lo sustenta y lo provee. Y el libro de Habacuc es esa joya profética que salta del Antiguo Testamento y aborda una de las preguntas más profundas de la humanidad, y es ¿por qué permite Dios la injusticia y el sufrimiento? Si tenemos un Dios tan justo, tan bueno, benevolente, ¿por qué permite la injusticia y el sufrimiento? Y en medio de esa confusión y de esa pregunta, el profeta Habacuc aprende a depender de Dios, encontrando fortaleza a través de la oración y la confianza en el Señor. Y hoy, amados, en medio de un mundo que está de espalda a Dios, lleno de adversidades y sufrimientos, estamos llamados tú y yo, como cuerpo de Cristo, a mirar más allá de las circunstancias y poder encontrar refugio en nuestro Dios. Y por eso, en primer lugar, si hay algo que tú y yo podríamos ver, o uno de los tres encabezados que quisiera compartirte hoy, y quiero pedirte que no cierres el libro de Habacuc, porque vamos a movernos a través del libro durante el sermón. Y en primer lugar es que vamos a ver la oración como respuesta al caos. ¿Qué hacemos tú y yo cuando la adversidad toca la puerta? Y sin ánimos de tocar temas políticos, porque no estamos llamados a eso, pero cuando ayer acontecieron las cosas, ¿qué fue lo primero que nosotros hicimos? ¿Comenzamos y nos tiramos de rodillas a orar y clamar por nuestra nación? ¿O salimos corriendo para ver qué encontrábamos porque hay que llenar la alacena? ¿Cuál fue nuestra respuesta? Ayer el Señor nos hizo un examen rápidamente ante la angustia y la adversidad. Y vamos a leer Habacuc 1, versículo de 2 al 4. Y vemos a un Habacuc levantando un clamor al Señor que parece un clamor poco común, o que muchos van a decir, ¿y ese se atrevió a hablarle hacia el Señor? Vayamos a Habacuc 1, versículo de 2 al 4, dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Habacuc está viviendo una época donde el pueblo de Israel está sintiendo una amenaza por parte de los caldeos a causa de que ellos habían olvidado la ley de Dios, a causa de que ellos le habían dado la espalda a Dios, y lo que Dios le había ordenado que no hicieran, correctamente fueron y lo hicieron. Y Habacuc inicia con esta oración que parece como una queja. Él ve la violencia que hay a su alrededor, él ve la injusticia, ve que el poder se está aprovechando de la nación. Él está viendo que muchas de las personas que están allí están haciendo alianzas indebidas
por salvar su pellejo. Y todo esto, cuando uno lo ve alrededor, se pregunta, ¿por qué Dios parece guardar silencio en medio de tanta injusticia? El reino de Judá había desviado su mirada de Dios y su comportamiento iba contra la ley de Dios. Y no es ilógico pensar que cuando una nación, cuando una persona se separa y se aleja de Dios, el desastre es lo pronto que va a venir. Porque darle la espalda a Dios es ignorar sus leyes, es ignorar sus estatutos, es el olvidar y negar que Él tiene el poder de hacer las cosas y querer vivir nosotros a como nosotros nos parezca que está mejor. Y Habacuc miraba cómo pecaban y vivía cada uno a su manera a espaldas de Dios. Y eso a él lo llenaba de indignación. Y por eso él clamaba genuinamente delante del Señor. Y estos versículos que leímos ahorita nos reflejan una verdad muy importante. Y es que Dios no teme nuestras preguntas y nuestras dudas sinceras. Porque Habacuc está levantando un clamor sincero y genuino delante del Señor. Y Dios sabe que en nuestra naturaleza quebrantada, muchas veces nosotros vamos a sentir duda, vamos a sentir temor y vamos a sentirnos angustiados. Y sabe, Dios no se escandaliza por tu clamor. Dios no se escandaliza cuando tú, con un corazón sincero, tú le dices, Señor, no entiendo lo que está sucediendo. ¿Por qué esto está pasando? ¿Por qué mi alma está tan angustiada? Señor, ¿por qué mi alma está tan quebrantada? Dios no se escandaliza por tu clamor. Y aunque no entiende, Habacuc sigue clamando. Aunque él no sabe lo que está pasando, o ya vamos a ver en un momento que sí entendió, él sigue clamando al Señor. Y Dios mismo había determinado ejecutar juicio a causa de la desobediencia e infidelidad del pueblo de Israel. Y esto Dios se lo muestra él mismo. Le dice que levantaría a un pueblo, el cual, el pueblo de los caldeos, el cual era conocido como un pueblo humillante, déspota, sanguinario. Y este mismo pueblo era quien iba a ejecutar justicia contra Judá. Y era un pueblo rebelde, sanguinario, que le gustaba hacer todo a las malas. Y donde llegaba, saqueaba, destruía, abusaba de las mujeres, mataba a quien tenía que matar y no les importaba absolutamente nada. Y ahí mismo en Habacuc capítulo 1, versículo del 5 al 7, dice, miren entre las naciones, observen, asómbrense, quédense atónitos. Esto es el Señor hablando y mostrándole algo a Habacuc. Porque el juicio ya había sido determinado por Dios. No como un castigo, sino como una emisión de juicio a la rebeldía del pueblo de Israel. Y Dios iba a utilizar a un pueblo impío para corregir a su pueblo, para que volviera su rostro a él. Miren entre las naciones, observen, asómbrense, quédense atónitos, porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se la contara. Porque voy a levantar a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Imponente y temible es. De él mismo proceden su justicia y su grandeza. Es decir, ellos no se rigen por nadie. Ellos no les importa lo que le digan los demás. Ellos hacen y ejecutan según como ellos les parezcan que es su propia justicia. Y este era un pueblo que iba a acabar con fuerza, violencia e injusticia con Jerusalén y llevar cautivo a sus habitantes. Pero yo te pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos estado en una posición similar al vivir
o ser confrontados en un momento de adversidad. Y hemos dicho al Señor, ¿hasta cuándo, Dios, clamaré y no me oirás? Yo creo que Habacuc no ha sido el único que ha hecho esa oración. Muchos de nosotros hemos estado clamando y pidiendo, Señor, ¿hasta cuándo, Dios? Nosotros hemos clamado y pedido. Parece que las cosas van bien, pero luego todo se torna mal. Y este es el clamor sincero de alguien que ha derramado ante Dios toda su voluntad, todas sus fuerzas, porque no tiene más fuerzas. Está desconsolado. Y Habacuc no oculta la frustración. Él lleva su confusión directamente a Dios, tal como tú y yo deberíamos hacer cuando la confusión o la duda o la incertidumbre toca nuestra puerta. Él corre a la fuente que despeja todo temor, que despeja toda duda, a buscar dirección. Por eso cuando enfrentemos incertidumbre y desconsuelo, amado, llevemos nuestras cargas al Señor en oración con honestidad y persistencia, confiando en que Él escucha nuestro clamor. Y no solo te escucha, sino que también responde. Ahora, hay una parte que a muchos no les gusta de esto, o muchos no nos gusta. Y es que Dios permite que seamos procesados por el fuego de la aflicción para poder ser corregidos y que vivamos enfocados en Él. Y muchas veces nosotros le damos la espalda a Dios y pensamos y andamos en nuestros propios juicios, en nuestros propios deseos, pero cuando la adversidad toca la puerta, queremos que Dios tome el control. Mientras todo camine bien, tú déjame caminar a mí. Pero cuando yo tengo una adversidad, ahí sí yo clamo al 911 para que tú tomes control de mi vida. Muchas veces tomamos decisiones y andamos en pasos lejanos a la voluntad de Dios y luego nos preguntamos, ¿por qué a mí, Señor, me pasan estas cosas tan malas? No es la regla, no es siempre. Pero el pueblo de Israel, dándole la espalda a Dios, no podía esperar que lo que le aconteciera fuese todo bien para su vida. Pero es la misma también. Habacuc ve esto, no es que lo malo que sucede es culpa de Dios, sino que es la misma maldad del hombre por su pecado lo que ha causado males y sufrimiento en este mundo. Es el mismo corazón egocéntrico y orgulloso del hombre que ha causado el mal. Y Habacuc ve esto desde en medio de su clamor y oración, porque si hay algo que tiene la oración, es que te hace cambiar la perspectiva del caos y ver la gloria de Dios en medio de este. Cuando el caos y la angustia están en medio de la situación de tu vida y tú te involucras en oración con el Señor, en búsqueda, en intimidad con Él, tu perspectiva del caos va a cambiar y tú vas a poder ver la gloria de Dios en medio del caos. No es que te libra del caos, ojo, muchas veces no te libra del caos, pero te sustenta y te resguarda en medio del caos. Por eso en el versículo 12 del capítulo 1 dice, ¿no eres tú desde la eternidad, oh Dios mío, santo mío? No moriremos, dice él. Viene juicio de parte del Señor para nosotros. Dios va a emitir un juicio y va a utilizar una nación para que nosotros seamos corregidos y seamos llevados a Él. Pero no moriremos. Oh Señor, para juicio lo has puesto. Tú, oh roca, lo has establecido
para corrección. Por eso, cuando el caos toca nuestra puerta, nuestra primera reacción debe ser correr en oración y ruego a los pies del Señor. Porque cuando nosotros nos rendimos ante su voluntad, aun cuando podríamos ver lo que va a acontecer y sepamos que a lo mejor se avecine una tempestad, vamos a poder estar sólidos y decir, ok, Señor, aquí viene tu corrección. Déjame salir airioso, déjame salir aprobado en este examen, ayúdame, fortaléceme, pero que no se me olvide nunca quién es Él. Él es Señor, Él es roca, Él es Dios mío, santo mío, Dios desde la eternidad. Postrados en adoración, esperando en Dios y en su respuesta. Ahora, en segundo lugar, podríamos ver la confianza que tú y yo debemos de tener en los planes de Dios. Y vayamos al capítulo 2, versículo 1. Ya Habacuc vio lo que va a suceder, ya Habacuc vio el juicio que va a venir, y ahora, viendo la gloria de Dios, él dice, estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Habacuc espera en el lugar donde él debe estar y se coloca, él dice que se va a colocar sobre la fortaleza donde él mismo va a estar velando, donde él mismo va a estar esperando la respuesta de Dios. En las ciudades antiguas, estar parado en la fortaleza es estar viendo incluso cuando el enemigo se está acercando. Parado en una de las fortalezas es para avisar cuando se acerca el enemigo. Pero Habacuc iba a estar parado en la fortaleza, aguardando y esperando ver venir lo que iba a destruirlos a ellos o a la nación de Israel, y los iba a llevar cautivos. Cuando la confusión, amado, cuando la duda llegue a tu vida, corre al lugar seguro donde Dios quiere que estés, que es en su presencia. Porque Habacuc dice, voy a correr a la fortaleza, voy a correr al lugar donde yo debo de estar aguardando y velando por la ciudad, pero voy a estar esperando la respuesta de Dios. Voy a estar en intimidad clamando a aquel único Dios soberano que pueda ayudarme y socorrerme. En medio del caos y dudas, amado, sigue haciendo lo que te corresponde hacer. Sigue siendo luz en medio de las tinieblas. Sigue siendo sal en medio de un mundo sin sabor. Preservando la ley del Señor, la palabra de Dios. Llevando mensajes de buenas nuevas. Dando paz, consuelo a aquel que se siente angustiado y afligido. Porque si nosotros, la sal del mundo, nos perdemos nuestra sal y nos volvemos más bien proclamadores de angustia, ¿quién va a dar paz en medio del desconsuelo? Si nosotros somos los primeros que salimos atribulados, ¿qué van a decir los vecinos? Bueno, pero ¿y ese no dice que hay que descansar en Dios? ¿Y ese no es el que enseña que nosotros debemos que vivir tranquilos en paz con el Señor? Algo que produce la oración en nosotros es que nos hace ver todo desde el punto de vista eterno. Y mientras el caos y la tempestad toca tu puerta, sigue ejerciendo tu papel de hijo de Dios. No te despegues de Dios, porque Él dará respuesta, pero esa respuesta Él se la da a aquel que está velando. Aquel que está en intimidad con Él y perseverando junto con Él.
Yo no puedo decirle, Señor, pero es que tú no me respondes. ¿Y cuando tú me has buscado? Señor, pero es que tú me respondes. ¿Y cuando tú te has sentado a leer la Biblia y a orar conmigo? A clamar a mí. O mientras la cuenta esté llena, yo tengo paz. Mientras la alacena esté llena, yo tengo paz. Si el carro está full de gasolina, tengo paz. Esa no es la verdadera paz. La paz que el Señor te da es que aunque la alacena solamente quede un atún, que aunque el carro esté con la luz encendida y aunque no haya nada, el Señor seguirá siendo tu sustento y tu ayuda en medio de la adversidad. Amados, cuando estamos en intimidad con el Señor en oración, podemos ver las cosas como Dios la ve y a lo mejor no en su totalidad, pero sí con seguridad en que estamos dentro del plan y la voluntad de Dios. ¿Cómo sé yo que estoy dentro de la voluntad de Dios? Porque es buena, agradable y perfecta para mí. No lo que a mí me parezca que sea bueno y agradable, perfecto, sino lo que para Dios es agradable, bueno y perfecto para mí. Porque aún mis adversidades y mis dolores, el Señor los puede tornar para beneficio y bendición de mi vida. Dios responde a Habacuc y le responde asegurándole que tiene un plan. Y aunque la justicia parece tardar, Él le dice que Él no ha perdido el control. Y en Habacuc 2, del 2 al 4 dice, entonces el Señor me respondió. Habacuc clamó, Habacuc oró, Dios respondió. Escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea. Ya va, esa no era la respuesta que yo estaba esperando. Vamos a ver si lo dijo bien. Y el Señor me respondió, escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Así es el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Dios le responde a Habacuc y le dice que su promesa se cumplirá. Hey, Habacuc, yo soy un Dios bueno, yo soy un Dios consolador, yo soy un Dios que te sustenta, pero no voy a librarte de las consecuencias del juicio que voy a emitir sobre ustedes. Pero no es por tu fuerza que tú vas a vivir, mas el justo por la fe vivirá. Y el Señor le da esa declaración esencial a Habacuc. Una fe que está fundamentada en la roca eterna, una fe que confía y reposa en el Señor. Amado, la fe es confianza. Si nosotros leemos en el Antiguo Testamento, la fe se traduce como tal, como confianza, convicción, fidelidad. Eso es lo que significa la fe. Va más allá de creer, porque los demonios creen en Dios y tiemblan. Es ser fiel al Señor, es tener una convicción clara de quién es Él. Es vivir arraigados, seguros y tranquilos de que yo conozco quién es el Dios que yo adoro y vivo tranquilo y en paz, aún en medio de lo que pase, porque conozco el Dios que me sustenta. El Señor quiere que nosotros caminemos vidas que descansen en que Él está en control de todas las cosas. No es que a veces Dios está en control. No es que a Él le toman las cosas por sorpresa. No es que a veces se le escapa. Ay, pero ¿qué pasó aquí que no sabía que iba a pasar? Dios tiene el control de todas las cosas. Y Dios sustenta la vida de sus hijos e hijas. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres creyente, si tú tienes a Dios por Padre, a Jesucristo como Señor y tienes al Espíritu Santo morando en ti, ten la tranquilidad y la seguridad que tienes un Dios trino que te sustenta. Todo lo que Dios ha prometido lo cumplirá, su justicia llegará. Pero, amados,
Todos los planes que el Señor te ha entregado y te ha dado conforme a su voluntad, Él los va a cumplir. Todos tus sueños, tus anhelos y tus metas. Porque déjenme decirle algo. Muchos de nosotros hicimos planes y ayer se nos cambiaron muchos planes. Dios todo lo que ha prometido lo cumplirá, pero no podemos saltarnos el proceso y la corrección que Dios vaya a tener preparada para nosotros. Si ha de ser así. Porque esto va a formar y va a moldear nuestro carácter a la imagen de Cristo para que tú y yo ahora seamos capacitados para que cuando Dios nos entregue o nos dé lo que Él ha prometido, esa bendición para nuestra vida que proviene de Él, tú y yo estemos preparados, seamos madurados y fortalecidos en Él. Yo no puedo entregarle las llaves del carro a mi hija Anabela de 8 años, porque lo que va a pasar es un accidente. Yo necesito que ella madure, que ella crezca, yo prepararla para que ella pueda manejar. Dios necesita muchas veces quitar nuestras inmaduras, quitar todo aquello que nos separa de Él o que nos está quitando el enfoque de Él para que seamos formados al carácter, a la imagen de Cristo, seamos fortalecidos, madurados y lleguemos a la estatura de ese varón perfecto. Cuando oramos, Dios habla a nuestra vida y podremos entender los propósitos y planes que Él tiene para nosotros aún en medio de la adversidad. Pues es Dios el que permite la tormenta, pero es el mismo Dios que te da la salida, la paz y la calma para que estés y andes en medio de ella. El mismo Dios que permite la tempestad es el mismo Dios que te sustenta. Lo que los discípulos se les olvidó cuando iban en medio del mar de Galilea, iban a pasar la tormenta, lo que a ellos se les olvidó fue que el Señor Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y en medio de la tempestad se angustiaron y dijeron, ¿no ves que perecemos, Señor? Y por eso el Señor les dice, hombres de poca fe, porque se le olvidó que en la otra orilla Él le había dicho, pasemos al otro lado. Y si Dios dijo, pasemos al otro lado, así haya tempestad, así el mar se seque, esa barca iba a llegar hasta el otro lado. Amado, Dios nunca se baja de la barca de nuestra vida. Dios nunca te va a dejar andar solo. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y aun cuando partamos de esta tierra, seguiremos estando con Él. Iglesia, nuestro Dios nunca nos abandonará, aunque pareciera que su respuesta tarda. Él siempre llega al momento justo y preciso para que puedan ver su gloria y darle honor es a Él y no a hombres. Dios siempre llega a tiempo. No en el tuyo ni en el mío. En el momento justo, perfecto y preciso que Él sabe que es para el bien tuyo y mío. Por eso en Habacuc 2:14, Él dice, pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren la mar. Pero en caso contrario, amado, la otra cara de la moneda, cuando nosotros no oramos, cuando no queremos hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y queremos vivir conforme a cuando nos parezca a nosotros, sin tomar en cuenta el consejo divino de Dios, nuestra vida, amados, irá en un declive indetenible donde solo la gracia de Dios es la que puede alcanzarte y rescatarte. Porque cuando colocamos nuestra esperanza en otra cosa, lo que se convierte en ídolos o dioses para nosotros. Cuando nuestra confianza es depositada en otra cosa, en cargos políticos, en posiciones, en personas, en trabajo,
en estabilidad económica, cuando mi confianza y mi esperanza está puesta en eso, yo he convertido o he puesto un ídolo en mi corazón. Porque estoy reconociendo que eso que he puesto allí tiene más poder que mi Dios. Que eso que yo tengo ahí me cumple más que mi Dios. Y eso es lo que el Señor le estaba reclamando al pueblo de Israel. Porque Habacuc se indignaba por lo que hacían los caldeos. Pero el Señor le está diciendo, ustedes no están lejos de lo que el pueblo caldeo es. Porque ustedes también se han olvidado de mí. Porque ustedes también me han dado la espalda. Porque ustedes han vivido a como quieran y no han buscado el consejo de Dios. Aun cuando han visto gracia tras gracia, aun cuando han visto gloria tras gloria, aun cuando han visto milagro tras milagros, se han olvidado de mi consejo. Por eso en el versículo 18 al 20, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, el Señor dice, ¿de qué sirve un ídolo tallado por hombres, una imagen fundida que te engaña? Qué necio es confiar en algo elaborado por tus propias manos, un Dios que ni siquiera puede hablar. ¿Qué aflicción te espera a ti que le dices a tus ídolos de madera, despierten y sálvennos? A imágenes de piedra, mudas, dice, levántense y enséñennos. ¿Podrá un ídolo decirte qué hacer? Aunque estén recubiertos de oro y plata, por dentro no tienen vida. Pero el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de él. Amados, guarda esto en tu corazón, aunque no entendamos los tiempos de Dios, ni lo que está sucediendo a nuestro alrededor, confiemos en su soberanía y vivamos por fe, recordando que Él siempre obra para el bien de los suyos. Su respuesta llegará, la justicia de Dios llegará, porque saben, el pueblo de los caldeos tampoco se fue sin nada. Dios, aunque los utilizó para emitir juicio contra el pueblo de Israel, ese mismo pueblo de los caldeos, luego el Señor emitió juicio contra ellos a causa de su maldad. Fueron un simple instrumento en las manos de Dios. Pero por medio de la oración, amados, seremos fortalecidos y encaminados hacia su propósito eterno para esperar con fe y con paciencia. Tercer y último punto, amados, es que la oración te hace conocer a Dios. ¿Quiénes este año han puesto conocer a Dios como meta para este 2026? Conocer a Dios en sinceridad e intimidad. Conocer a Dios tal como Él es y no como la imagen que yo me creé. ¿Hay alguien que se ha hecho esa meta este 2026? En este lugar. Pocos. Habacuc 3 del 2 al 4 dice: Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Oh Señor, aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Y dice: Dios viene de Temán y el santo del monte Parán. Su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano y allí se oculta su poder. Si hay algo que hace la oración, amados, es que hace que tu teología, autoconocimiento de Dios cambie, y cuando ésta cambie y conoces quién es Dios en verdad, tu manera de enfrentar las injusticias y las adversidades va a cambiar, incluyendo tu ánimo.
Cuando tú conoces en verdad quién es Dios, y cuando tú ves la gloria y la magnitud de ese Dios que te ama y que te sustenta y que te llama hijo, tu teología, tu conocimiento de Dios se va a moldear al Dios de la Escritura y tú vas a poder vivir tranquilo, confiado, y hasta tu ánimo va a cambiar y van a decir, pero ¿por qué este está sonriendo? ¿Por qué este puede alabar y cantar alabanzas en medio del dolor? Porque el gozo del Señor es quien nos fortalece y nos sustenta. Amado, vas a poder ver su gloria y hermosura. Y en esa intimidad con el Señor, ese será nuestro deleite por siempre en medio de la prueba. Estoy sufriendo, tengo dolor, estoy llorando, sí, pero yo tengo mi mirada puesta en aquel que me ayuda y me socorre en todo momento. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amados, conocer a Dios en intimidad te hace cambiar tu perspectiva de ver las cosas. Y esto producirá alabanzas en tu boca para su santo nombre. Por eso es que Habacuc puede dar la siguiente afirmación en el 3:16. Oí y se estremecieron mis entrañas. A tu voz temblaron mis labios. Entra provedumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia al pueblo que se levantará para invadirnos. Yo no sé, ¿usted está entendiendo este mensaje? O sea, Habacuc está aquí clamando y alabando al Señor, pero dice, tranquilo entonces espero el día de la angustia al pueblo que se levantará para invadirnos. ¿Por qué? Porque cuando Habacuc vio la gloria de Dios, porque cuando Habacuc vio a Dios tal cual como es Él, cuando conoció a ese Dios poderoso, que es lleno de amor y de compasión y misericordia, pero que también es un Dios justo, santo, recto, y que no tendrá por inocente al culpable. Él dice, bueno, si yo voy a descansar en ese Dios todopoderoso, si yo voy a descansar en ese Dios lleno de amor y compasión, misericordia, santo, donde su justicia es santa, donde sus decisiones son santas, entonces yo puedo aguardar y esperar tranquilamente ver cuando el pueblo venga a invadirnos. Yo puedo esperar tranquilamente cuando esa enfermedad que yo no esperaba vino y se acercó y tocó mi puerta. Cuando las malas noticias tocaron la puerta, yo puedo esperar pacientemente y tranquilo en el Dios que resguarda y que es sustento de mi vida. Tranquilo él podía esperar en el Señor. Porque aunque Dios permitió que el ejército de los caldeos tomara Judá, como les decía, Dios emitió juicio sobre ellos. Y Habacuc dijo, esta prueba no será para matarnos, será para corregirnos. Y aunque la justicia tarde en llegar, yo sé que el Señor responderá a mi clamor. Amados, Dios es un Dios de justicia y Él no dejará pasar por alto ninguna injusticia que se haya hecho contra sus hijos. Él pelea nuestras batallas. Él va al frente por nosotros. Y aunque muchas veces pareciera que estamos siendo de oprobio y de burla para otros, el Señor se levantará y demostrará que no hay otro Dios sobre Él y que nadie puede burlar su justicia y nadie puede burlar a sus hijos. Amados, y esto debe elevar alabanza y adoración al Señor. Esto debe de hacer brotar de nuestros labios alabanza de gratitud y adoración al Señor. Y por eso hoy, tú y yo podríamos decir confiados, como dijo el profeta Habacuc. Y quisiera pedirte que te pudieras poner de pie. Y vamos juntos a leer este pasaje
con fe, con convicción, seguros del Dios en que nosotros creemos y confiamos. Si tú confías en el Dios que ha depositado tu fe, si tú crees que Él es poderoso para salvarte, aun cuando todo parezca que está en contra, si tú crees que Él es un Dios que puede sustentarte, te pido que juntos leamos lo que dijo Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, dígalo una vez más, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Yo creo que usted puede brindarle un aplauso al Señor para glorificar su nombre. Amado, así mismo de pie, recuerden nuestras angustias, en nuestras dificultades, aunque aún no tengamos ganas, elijamos alabar al Señor en todo tiempo. Nuestra alabanza declara que confiamos en su fidelidad a pesar de lo que vemos, porque nosotros no andamos por vista, sino que andamos por fe. Nosotros no andamos por murmuraciones, sino que andamos por fe. Nosotros no andamos por circunstancias, por lo que pase. ¿Quién está en el poder? No está en el poder. Nosotros andamos por el Dios que está sentado en el trono, que nadie lo puede quitar, que es el sustento de sus hijos y que siempre estará reinando. Preocúpese si un día Dios no está en su trono, pero nunca eso va a pasar, porque Él sigue gobernando con poder y justicia. Él sigue estando sentado, gobernando y sustentando a su creación. Amados, la oración es más que palabras, es el medio por el cual encontramos fortaleza para que podamos enfrentar el día a día. Y la oración nos conecta con Dios y su poder, renovando nuestro espíritu para que podamos enfrentar los retos que se nos avecinan. La oración nos ayuda a recordar cómo Dios ha obrado en el pasado, cómo hemos visto gracia tras gracia en el pasado. Y así como Dios te ha sustentado, así como Dios te ha librado, así como el Señor te ha ayudado en el pasado, lo seguirá haciendo hasta todo tu porvenir. Aunque no entendamos siempre los caminos del Señor, podemos confiar plenamente en Él, porque Él es un Dios justo, santo, y en Él tú y yo vamos a encontrar fortaleza, paz y la capacidad de poder alabarle aún en medio de la prueba.